Buenas tardes a todos, a esta Junta de Consenso y Regeneración. La idea que tuvimos el otro día, que yo creo que está bien y tiene sentido, que aparte de estas charlas que hacemos semanales con alguien de interés, normalmente miembro de Consenso y Regeneración, y que se hablan pues, de cosas interesantes, vamos a ir también haciendo, no dejando ese formato, pero añadiendo otro formato que yo creo que puede tener interés y que hoy es el primer podcast que hacemos de este tipo, que consistirá en que algunos miembros de la Junta de Consenso y Regeneración, como los que estamos aquí, opinemos sobre temas de actualidad. Sobre temas de actualidad que, bueno, que podamos, digamos, a contribuir o aportar a la sociedad pues, nuestra opinión. Y nos pareció que con el tema del cese de la directora del CNI, pues era un buen momento para empezar. Entonces, si os parece, voy a hacer una brevísima introducción de los hechos y a partir de ahí iré dando la palabra conforme lo tengo aquí en la propia pantalla para que cada cual vaya opinando sobre lo que piense del tema. Sí, creo que la gente que nos escucha sabe que en Consenso y Regeneración pues hay gente de todo tipo, me refiero en cuanto a ideología política de derechas e izquierdas, y que lo que nos une, sí, eso sí que es claro, es los valores constitucionales, la Constitución y, por supuesto, la unidad de España. Muy bien, entonces, sobre el CNI. Bueno, el CNI, lo acabo de mirar, se define a sí mismo en su página web como el organismo público que tiene como misión facilitar al presidente y al gobierno información que permita prevenir o evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Eso es el CNI, según el CNI. Bien, siguiente hecho, el New Yorker publica hace pocas semanas un artículo en el que dice que han sido espiados con pinchazos telefónicos 60 independentistas catalanes en 2020. Inmediatamente sale el CNI diciendo que esto ha sido una práctica legal con autorizaciones judiciales. La ministra de Defensa, de quien depende el CNI, en sede parlamentaria, defiende al CNI, a su directora, y lo justifica en el Congreso como parte del trabajo que el CNI debe hacer cumpliendo su misión. Los socios de gobierno, ERC, Podemos, en el propio gobierno y Bildu piden los ceses, piden responsabilidades políticas, es decir, piden los ceses de la directora del CNI y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bien, a su vez y a los pocos días se hace público por parte del gobierno que un agente externo, como le llaman, ha espiado el teléfono del presidente de gobierno y de la ministra de Defensa y quizás de algún otro más, ¿no? Sorprende mucho a la opinión pública, puesto que esta práctica absolutamente habitual desde hace muchos años, ¿verdad?, con los servicios de inteligencia de los diferentes países, pero es la primera vez que un hecho como este se hace público. Se hace público. Posteriormente, la ministra Robles dice en sus términos que sustituye, ¿no?, a la directora del CNI, después de conocerse que otro de los teléfonos que se han pinchado es el del ministro del Interior. Entonces se cesa, en palabras de la ministra, se sustituye a la directora del CNI, aunque en el BOE figura como se publica el cese de la directora del CNI. La oposición y opinión pública pues suma 2 y 2 y relaciona el cese de la directora del CNI con las presiones, exigencias de los socios de gobierno del gobierno de Sánchez, Bildu, RC y Podemos en el propio seno del gobierno. Hasta aquí más o menos los hechos y ahora pido que cada cual nos dé una opinión al respecto. Empiezo conforme me figura en pantalla. Nacho Prendex es político, abogado, asturiano, yo diría que patriota y también responsable
de la España que reúne, activo en la sociedad civil y gente, ahora le leemos mucho en los medios y bueno, gran amigo y miembro de la Junta. Nacho, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que has hecho una descripción bastante detallada, ¿no? De lo que ha sucedido. Yo creo que hay una primera conclusión a la que prácticamente ha llegado todo el mundo, ¿no? Que es una manifestación absoluta de la debilidad de este gobierno, de la debilidad originaria con la que está construido este gobierno, que evidentemente depende de unas fuerzas políticas cuyo objetivo declarado, absolutamente expreso, es socavar los cimientos, digamos, de la unidad de España, socavar los cimientos de nuestro modelo constitucional. Y por lo tanto, ellos digamos, dentro de sus objetivos, una institución como tú has definido al principio, cuya misión es velar, digamos, por la seguridad de España, pues socavar los cimientos de esa institución forma parte de su ideario, ¿no? Si el gobierno de tu país depende de ese tipo de partidos políticos, pues puede suceder estas cosas, ¿no? O sea que la primera conclusión es que un gobierno que nació como nació, pues que inocula su debilidad a las instituciones del Estado, entre ellas una muy importante como es el CNI, ¿no? Y yo creo que esa es una conclusión a la que ha llegado la inmensa mayoría de las personas que han opinado en los medios sobre esta cuestión. No consta razón alguna para el cese de esta persona, de la directora del CNI, pero a mí hay una cosa que me interesa destacar sobremanera, porque yo creo que quizá no se haya comentado mucho e incide en algo que está pasando, ¿no? Y que está generando a mi modo de ver, es una de las causas de la fractura que hay ahora mismo entre la élite política y los ciudadanos, ¿no? Que es que con este tema se ha tratado a los ciudadanos como menores de edad. Y el ejemplo es la rueda de prensa de doña Margarita Robles, ¿no? Donde se le preguntó, acabo de estar consultando ahora 15 veces, se le preguntó por el cese de doña Paz Esteban, la directora del CNI, y se peleó durante toda esa rueda de prensa y contra esas 15 preguntas con un argumento semántico que raya en el ridículo, que era sustituir la palabra destitución. Dijo, no ha habido destitución, sino que ha habido una sustitución. Sinceramente, me llegó un comentario sobre esa rueda de prensa, no lo había visto en directo y tal, y cuando entré yo no daba crédito. O sea, si una ministra del gobierno de España trata de negar la realidad de esa forma tan clara y tan palmaria y tan evidente, es que considera que los ciudadanos somos tontos o menores de edad, porque se ha producido una destitución y porque no puede haber sustitución si no hay una previa destitución. O sea, es decir, aquí creo que hay filólogos que saben de todo esto mucho más que yo y que lo podrán explicar. Pero creo que hay un intento de tratar a los ciudadanos en un asunto de esta gravedad, de no decirles la verdad, de tratar digamos, esquivarla, ¿no? Esquivar la realidad cruda de los hechos, y es que tenemos un gobierno muy débil porque depende de aquellos que quieren de alguna manera destruir nuestro marco constitucional de convivencia. Y para evitar el reconocer eso, que no lo reconocerán nunca, evidentemente, es un defecto de construcción del mismo gobierno, pues se retuerce el lenguaje hasta estos límites que ya digo, a mí me parece que esa rueda de prensa forma parte, digamos, del esperpento nacional, ¿no? Ese intento de manejar las palabras como si fuesen chicle, ¿no? Y que sirviesen para defender cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que una persona como Margarita Robles, que se haya puesto en ridículo de esta manera, pues la ha dejado también muy tocada políticamente. Os doy una información que seguramente que no habréis leído, a lo mejor Carlos sí, porque si sigue la actualidad asturiana como yo, como buen asturiano, lo habrá leído. Este pasado eh, viernes, doña Margarita Robles, ministra del Gobierno de España, ministra de Defensa, visitó el acuartelamiento Cabo Noval aquí en Asturias, ¿no? Y no la acompañó ni el presidente del Principado, ni siquiera la delegada del Gobierno, ni autoridad ninguna asturiana, ni del Gobierno asturiano, ni de ninguna autoridad civil. Estuvo sola, acompañada por los militares, evidentemente, pero cuando fueron preguntados tanto el presidente del Principado de Asturias como la delegada del Gobierno, por esa ausencia se dieron hasta 4 excusas distintas, desde problemas de agenda hasta que no los habían invitado, que coincidía con un acto de la Guardia Civil, todo muy curioso, ¿no? Pero eso demuestra que de aquí sale
tocada una institución como el CNI, sale tocada la ministra de Defensa y yo creo que sale tocado sobre todo la confianza aún más tocada, ¿no? La confianza de los ciudadanos en este gobierno que retuerce el lenguaje y retuerce las situaciones de esta manera para no reconocer su propia debilidad. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Mira, paso ahora a Gary Durán, ex senadora, ex política, miembro muy activa de la sociedad civil. Gary, desde Palma, porque ahora estamos desde Gijón, San Sebastián, Bulgaria, desde Sofía y desde Palma, ¿no? Y yo estoy en Madrid, Roberto también. Gary, te escuchamos. Vamos a ver si podemos hacer intervenciones un poquito más breves, para ver si así podemos hacer dos. Entonces, si podemos hacer intervenciones un poquito más breves, mejor. Adelante, Gary, por favor. Pues yo suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Nacho Prendes. Entonces, quisiera dar otra serie de puntos de vista que creo que pueden completar el relato que habéis hecho tanto tú como él de este suceso. O sea, partiendo de la base de que estamos ante una devaluación más la devaluación de otra institución más, pero que estamos hablando de una institución en la que lo que se compromete es en este caso la credibilidad de España. Creo que el asunto es muy, muy grave. Quería plantearlo desde el punto de vista de la seguridad o digamos del relato. Cuando nosotros leemos una noticia o vemos en la televisión una noticia relativa a un país como pueda ser, no sé, Venezuela, Cuba, es decir, cualquier país que tenemos por no democrático, y que pongamos por caso ha habido un levantamiento de la población y se ha utilizado la fuerza para atajar la violencia, o finalmente han acabado en la cárcel esas personas que se han levantado contra el régimen, lo normal será que pensemos nosotros que son personas que han puesto su vida en juego para defender la libertad en su país. Pero normalmente lo que va a decirnos ese régimen es que se trata de personas antipatriotas, terroristas, que han intentado atentar contra la integridad territorial del país, contra la seguridad del país. ¿Qué ocurre? Que salvo que alguien sea comunista o alguien tenga intereses espurios respecto a ese régimen, lo normal será que no demos por buena la versión de ese país, no demos por buena la versión de ese gobierno autoritario. Cuando Pedro Sánchez obliga o permite la destitución de Paz Esteban, lo que está diciendo es que el relato de los hechos es exactamente el relato que han hecho los separatistas. Es decir, que esas escuchas que se han hecho a unas determinadas personas que en un momento determinado están poniendo en riesgo la integridad territorial de España, no estaban justificadas, porque somos un país que no es homologable con otras democracias occidentales. De modo que ante lo que nos encontramos es que una vez más, el relato separatista vence. Y eso yo creo que es una primera vulnerabilidad dentro de lo que es nuestro sistema, y creo que es muy importante. Luego, así brevemente, digamos ya desde el punto de vista interno de lo que es el CNI, a mí lo que me preocupa, yo creo que nos tiene que preocupar a todos, es el que esta circunstancia, este cese, es posible que haya puesto en peligro determinadas operaciones del CNI. Cuando hablamos de efectivos de la casa, no estamos hablando solamente de espías que parecen espías y se comportan como espías. Dentro de los efectivos del CNI hay multitud de personas que simplemente reportan información por patriotismo a los que sí son efectivos claros o que están en nómina del CNI, y en ocasiones están poniendo en riesgo, pues, si no su vida, pues están poniendo en riesgo alguna cosa. Ese mismo desánimo que hemos podido ver o que podemos imaginarnos dentro de las personas que sí están en nómina en el CNI, probablemente se ha extendido también a aquellas personas que por patriotismo, repito, están colaborando con el CNI
y están aportando una información que llega a ser muy valiosa una vez es pasada a los analistas que lo convierten en información relevante. Pero no solamente es el peligro interno, está también la desconfianza que sin duda se habrá producido en otras agencias de información con respecto al CNI. Obviamente, yo soy una agencia de información X, pienso, a ver, debo compartir información con esta agencia, con el CNI. ¿Qué pasa con los operativos conjuntos? O sea, yo puedo poner en riesgo mis operativos trabajando con el CNI. Puedo llevar a cabo operaciones conjuntas, y no porque desconfíe del CNI, no porque desconfíe de los hombres del CNI, sino porque desconfío del presidente del Gobierno de España, que en un momento dado, de una manera absolutamente frívola, es capaz de poner en peligro la seguridad nacional, olvidándose de una cuestión que es absolutamente obvia para el que coja un mapa de Europa o coja un mapa del mundo y vea dónde está situado España. Y somos un país estratégico, somos la frontera sur de la Unión Europea y estamos en una situación en la que el yihadismo es una amenaza real y es tan real que, por cierto, aquí ya si unimos la cuestión rusa, la cuestión catalana, la cuestión yihadista, nos encontramos en primer lugar con que en el lugar en el que más células yihadistas se desactivan es precisamente en Cataluña. Y nos encontramos con que desde siempre en Rusia ha habido un interés por desestabilizar aquellos países que tienen una posición estratégica, y España, desde luego, lo tiene, como decía, como frontera sur. Por tanto, me parece que este movimiento que ha hecho el presidente de gobierno es de una enorme frivolidad, y lo que pone en riesgo no es solamente su credibilidad, sino la credibilidad de España. Muy bien, Cari, muchas gracias por tu interesantísimo análisis. Vamos a Gorka Maneiro. Es político, miembro muy activo de la sociedad civil en el País Vasco, que no es fácil, desde San Sebastián. Nos hemos visto hace poco en el Foro de Profesores en Sevilla. Gorka, encantado de verte. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Yo es que a veces pienso que soy muy básico y digamos que igual digo cosas que no se han dicho mucho, pero que a mí especialmente me sorprenden. Es decir, el gobierno de España espía a aquellos ciudadanos con los que gobierna España. Este es el asunto, ¿no? Con lo cual se demuestra que no se fía de ellos, no se fía de sus socios. Es decir, el CNI, que depende del gobierno de España, recibe el mandato del gobierno de España para espiar a una serie de ciudadanos, organizaciones, etcétera, que amenazan a España y que son precisamente con los que gobierna España. Y el resultado es que el gobierno de España indulta a esos ciudadanos que espía y, sin embargo, destituye a la directora del CNI. Este es el rocambolesco asunto ante el cual nos enfrentamos, ¿no? Aparte de todos los análisis que ya habéis hecho vosotros. Y esto demuestra, en mi opinión, que al PSOE de Sánchez todo le da igual con tal de seguir en el gobierno. Es decir, podría haber hecho esto o cualquier otra cosa, ¿no? Porque si echamos la vista atrás, podemos ir analizando todas las decisiones que ha ido tomando este gobierno en contra del país, ¿no? En contra de la igualdad, poniendo en cuestión las instituciones del Estado, poniendo en peligro la propia unidad de España, asociándose con los más peligrosos del país, con los partidos políticos que más odian España, y de la misma forma que gobierna con Podemos, que es un verdadero peligro para la unidad del Estado, pues gobierna o pacta en su momento y a lo largo de toda esta legislatura con los independentistas, a los cuales a continuación espía porque sabe perfectamente que son un peligro para España. A mí esto es lo que más
me llama la atención. Se ha dicho antes algo así como que el gobierno considera que los ciudadanos somos tontos, y estoy de acuerdo. Pero también creo que lo que el gobierno de España piensa es que las cosas pasan tan rápido que se olvidan, se van olvidando. ¿Dónde quedan los indultos, ¿no? Que fue, en fin, a mí me pareció una auténtica barbaridad, un escándalo, ¿no? Los indultos a una serie de personas que habían cometido delitos graves contra el país y que habían reiterado su voluntad de repetirlos. Bueno, ya parece como lejano, y como esta cuestión, muchas cosas, ¿no? En definitiva, esto es a mí lo que más me sorprende, que el PSOE pacta con personas que saben que son un peligro para España y que, sin embargo, le da absolutamente igual. Y mientras esto ocurre, las instituciones están cada vez más degradadas, el país está cada vez más en peligro, hay más desunión y, efectivamente, a continuación, los ciudadanos pues, se sienten alejados cada vez más, no solo de este gobierno, sino que incluso más alejados de la política en general. Muy bien, Gorka, muchas gracias. Estoy seguro que si tu intervención me la has puesto en términos muy, como has dicho, muy básicos y muy sencillos, en la misma línea del resto, estoy seguro que si te oyeran gente de diferentes lugares del mundo, dirían, ¿y qué país es ese? ¿De qué país estás hablando? ¿Cómo que eso sucede? ¿De qué país estás hablando? ¿No? Pues sí, estás hablando de España, la 13 economía del mundo. Sí. Carlos Conde, coordinador general del Foro de Profesores, una de las sociedades civiles con más prestigio de España, que acaba de celebrar un congreso en Sevilla. Carlos es profesor universitario en Inglaterra y está ahora haciendo un trabajo de investigación en Sofía. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué opinas de este tema del CNI? Hola, pues muy buenas, Joaquín. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Yo la perspectiva que puedo ofrecer es efectivamente la del Foro de Profesores, porque nosotros hemos seguido este asunto desde el principio. Esto no es nuevo, esto que está saliendo ahora. Esto es algo que ya había surgido pues hace 2 años, creo recordar. Lo seguimos desde el principio porque cae dentro del ámbito al cual nosotros nos dedicamos, que es el de la imagen exterior de España en ámbitos académicos y en ámbitos periodísticos. Entonces, es un asunto pues, de los fundamentales para nosotros. En este caso, el de la imagen exterior, bueno, una vez más nos encontramos ante un trampantojo de la Generalitat de Cataluña, de la llamada acción exterior de la Generalitat de Cataluña. En este caso, utilizando 2 ganchos, utilizando 2 vulnerabilidades, por así llamarlos, siendo muy generosos, que son un periodista, Ronan Farrow, muy conocido, pero muy conocido por ser el hijo de Woody Allen y de Mia Farrow, no por ser precisamente un adalid del rigor periodístico, más bien todo lo contrario. Y el otro es, en este caso sí, un centro de investigación más prestigioso, que es Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, a la cual, bueno, le cuelan un auténtico timo de reportaje que está elaborado, entre otros, por Elías Campos, o sea, por uno de los peones de Puigdemont, y que resulta en el escándalo que estamos viendo estos días. Por lo tanto, en los 2 ámbitos, en el periodístico y en el exterior, en el ámbito académico también. Yo recomendaría a los que nos escuchan que miren los tweets que ha hecho mi compañero del Foro de Profesores, José Javier Olivas, del London School of Economics y de la UNED, que ha hecho un desmontaje sistemático, riguroso, del informe de Citizen Lab sobre el que se basa todo este asunto. Es un informe sin ningún tipo de rigor científico, con unos conflictos de intereses que son palmarios, además, con unos errores, con una selección, con lo que se llama en inglés cherry picking de datos, que es tremendo. O sea, es un reportaje que los independentistas, que por otra parte parece ser que la Generalitat es la única institución española que tiene una voluntad política de modular la imagen de España en el exterior, porque desde luego el resto de instituciones ni están ni se les espera,
pues se lo han colado simplemente. Entonces recomiendo leer esto, recomiendo también leer la carta que han escrito a Citizen Lab 6 eurodiputados, entre ellos, y me van a perdonar que no recuerdo todos los nombres, pero Luis Garicano, Maite Pagazortundúa y Jordi Cañas han remitido una carta básicamente preguntando las mismas cuestiones que José Javier Olivas había entresacado de este reportaje, y estamos en posesión ya de las respuestas de Citizen Lab, que son realmente, bueno, están claramente escritas por sus servicios jurídicos, no las ha escrito el supuesto coautor del reportaje, ni las ha escrito Citizen Lab, ni siquiera saben lo que es un peer review, o sea, es algo tremendo. Pero bueno, recomiendo que se lean estas dos cosas. La carta es pública, la escriben desde el Parlamento Europeo, y por resumir, estamos pues ante uno más, ¿no?, de los montajes de la acción exterior de la Generalitat. Entonces, en nuestra opinión, habiendo seguido este asunto desde el principio, está bastante claro que el CNI, bueno, no ha hecho simplemente pues lo que decía Joaquín al principio, su trabajo, cumplir con su función, con la función que tiene. Que se produzca esta destitución es evidente que se hace para satisfacer a los socios del gobierno. Y además esto hay algo que es muy doloroso para España y que puede ser realmente, que puede tener consecuencias graves, y es que estamos en puertas de la reunión de la OTAN en Madrid. O sea, una reunión de la OTAN que no es cualquier cosa, no vienen aquí de picnic, se van a decidir asuntos históricos, la posible adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN, se van a decidir asuntos gravísimos como cuál va a ser la actitud de la OTAN en la siguiente fase de la guerra de Ucrania. Y a todo esto tenemos un gobierno que ha tirado a los pies de los caballos a nuestros servicios de inteligencia para satisfacer a unos socios que nuestros socios de la OTAN saben de sobra que han estado en contacto y que han estado trabajando con la satrapía de Moscú, con el Kremlin. Eso lo saben porque lo ha puesto el Washington Post, porque lo ha investigado el Parlamento Europeo. O sea, esto es algo, porque lo ha puesto el New York Times incluso. O sea, ¿cómo se van a fiar de España como país cuando el gobierno, el país que va a ser responsable de esta reunión de la OTAN importantísima, histórica, está tratando de contentar a gente que está o que estuvo, no sabemos lo que está sucediendo ahora, pero que sabemos de manera fehaciente con los viajes de José Luis Alay a Moscú, que estuvo compinchada con el régimen de Moscú? O sea, esto es algo gravísimo. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Tu aportación y lo mismo que el papel que realizáis desde el Foro Profesor es interesantísimo y muy interesante siempre escucharte. No vamos a tener tiempo para una segunda intervención. Yo voy a dar la mía, que es muy breve porque ya lo habéis dicho todo. Quiero decir que esta mini junta, ¿no?, con más o menos la mitad de los miembros de la Junta de Consenso de Regeneración, es una junta muy extraña porque estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Yo voy a decir algo, suscribir lo que habéis dicho todos. Segundo, el CNI es una institución que históricamente siempre ha funcionado muy bien y que ha tenido un enorme prestigio siempre. Esto solo tenemos que agradecer a ETA. El CNI trabajó muy duro, se jugó mucho la vida, y en la lucha contra ETA, en esa lucha terrible, pues claro, se aprendió mucho. Y se aprendió mucho y se tuvo siempre mucha relación con centros de inteligencia muy importantes en el mundo, ¿no? Segundo, en los años 80 y 90, sobre todo en los 90, yo dirigí una empresa grande que tenía relación en muchos países del mundo y me tocaba tratar con gobiernos, ¿no? Recuerdo en un país, no voy a decir, pero en la zona centroamericana, que en una operación que estábamos haciendo nosotros hubo un gran escándalo y yo estaba allá y en la primera página de los periódicos una foto mía, en fin, aquello se me cayó el mundo, ¿no? Joder, el lío que se ha montado, o que me habían montado una serie de periodistas, y el típico escándalo, ¿no? Y recuerdo el director de la empresa de ese país, ¿no?, nuestra, dijo: Joaquín, ni te preocupes, mañana hay otro escándalo, otra foto, y tú, no se acuerda de ti nadie, ¿no? Y en efecto fue así, vino otra cosa, ¿no? Y se acabó,
¿no? Y yo ni me miraba a nadie por la calle, quiero decir. Y yo pensé, menudo país, ¿no? Menudo país. Bueno, pues me acuerdo de ese país y me acuerdo ahora con mucha pena de España. Hasta el punto pasan cosas que de repente oímos que Rusia, como ha dicho Carlos, ¿no?, estaba apoyando para desestabilizar España y Europa, ¿no? Con poco éxito, por cierto. Y está apoyando, y por ejemplo ha salido la noticia, que tampoco es que haya habido grandes comentarios, sobre que apoyaba con una cifra económica de 500.000 millones de dólares. Eso es una estupidez, porque eso casi es la mitad del PIB de Rusia, ¿verdad? Eso es la estupidez de no saber si es lo mismo 5.000 que 50.000 que 500.000, ¿vale? Eso es una estupidez. Pero la segunda no era una estupidez, eran 10.000 efectivos, 10.000 soldados, ¿eh? Que yo sepa, si Cataluña está dentro de España y Rusia dice que va a mandar 10.000 soldados a una Cataluña en lucha o independizándose o lo que sea, eso se llamaría invasión, que es lo que han hecho con Ucrania. Oye, yo no he oído mucho comentario, ¿no? Por eso estamos en un país donde pasan cosas que son gravísimas y quizás es muy grave, pero luego viene otra, ¿no? Que ese es el problema de, como habéis dicho bien, de formar gobierno con quien quiere destruir España. Entonces, claro, se pone una contradicción en sus propios términos, que lo habéis explicado muy bien y con una frase, ¿verdad?, muy ingeniosa de Gorka, ¿no? Entonces, claro, pasan cosas de este tipo y, bueno, pues como es tan grave. Y luego, lo último ya, decir sobre, claro, también es verdad que el CNI, que como digo, para mí es de las instituciones que mejor ha funcionado de siempre en España, durante el golpe de Estado de Cataluña, pues bueno, pues quizás tuvo momentos mejores, vamos a decir, el CNI, ¿no? Y ahora no podía fallar. Entonces es lógico que no podía fallar, ¿eh? Y que por supuesto tenía que investigar a aquellos que estaban amenazando la integridad de España. Y precisamente por hacer ese trabajo le echan a su directora. Me parece terrible. Creo que está también, está Miriam también. Correcto. Miriam, estás ahí, ¿verdad? Estoy aquí. Sí, mira, Miriam Teil, bueno, que acabamos de hacer una charla contigo, muy rápido porque ya nos vamos de tiempo. Estamos en el tema este del CNI, que ya sabes, del cese de la directora del CNI, y bueno, y así estamos ya recorriendo la geografía española y europea también, pues acabamos de volver de Sofía y ahora nos vamos a San Vicente de la Barquera. Venga, en pocos minutos, un par de minutos, cuenta qué opinas del cese de la directora del CNI. Os he oído a todos y como tú decías, Joaquín, por una vez la Junta estamos, o los miembros que estamos aquí, estamos todos de acuerdo, con lo cual, más que dar mi opinión, que es un poco la de todos, es solamente señalar una cosa que me parece que puede sonar un poco dramática o un poco, casi un poco terrorista, pero es que yo siento que es una amenaza real. Si en un Estado las relaciones están basadas en la confianza, y la confianza se basa en la lealtad, es decir, que si tú adquieres un compromiso con alguien, esa persona luego va a responder, lo mismo con las instituciones, lo mismo con los Estados. Si aquí ha habido un fallo de lealtad tan grande y una desconfianza, y ahora hay una desconfianza tan grande por parte de los ciudadanos, y tenemos un problema de seguridad tanto interna como internacional, quiere decir que los ciudadanos estamos amenazados porque tenemos un gobierno que abusa de nuestra confianza, porque hemos dado la confianza de los votos, al menos una parte, y se ha asociado con estos enemigos del Estado que han puesto, por un lado, bajo el foco del espionaje del CNI, que es su obligación, y por otro lado, le han dado las claves para poder entrar en los secretos de Estado, con lo cual le dan las armas para poder seguir atentando contra España. Resulta que los ciudadanos ahora lo que estamos es en una situación de amenaza por nuestro gobierno. Y entonces yo creo que esa vulnerabilidad y esa amenaza que supone a la ciudadanía, el comportamiento del gobierno, es una cosa muy peligrosa, porque cuando los ciudadanos se sienten amenazados, al final, cuando esto se reitera en el tiempo y es continuado y además increciendo, como está ocurriendo en España, los ciudadanos se vuelven un elemento peligroso en un país, porque los ciudadanos quieren defender su libertad, su Estado de Derecho, la igualdad frente a la ley, etcétera, etcétera. Cuando todo esto se amenaza, el ciudadano se vuelve un elemento peligroso en la democracia, porque estamos poniendo a prueba nuestra democracia y estamos poniendo en cuestión nuestra democracia. Y como la mayoría de los españoles somos demócratas, incluso aquellos que han votado al PSOE
y que ahora muchos de ellos se sienten traicionados, estamos en un momento, yo creo, muy peligroso, porque si esto al final se toma conciencia, porque parece que sí que todo se olvida y que salen en las noticias una cosa, que luego el escándalo siguiente pisa el anterior, etcétera. Pero en el pozo de cada conciencia de cada uno de nosotros sabemos que estamos en peligro. Y ese peligro se duplica y se engrandece cuando se reitera. Entonces, yo quería avisar solamente de que si siguen con estas posturas amenazando nuestra democracia, los ciudadanos no van a seguir quietos, con lo cual los ciudadanos vulnerables y amenazados son un peligro. Solo quería dar esta pequeña nota, que puede sonar dramática, pero yo creo que es cierta. Y respecto a Gary, solo decirle, para que vean que no estamos absolutamente de acuerdo en todo, es decirle que me ha parecido muy generosa la calificación que ha hecho nuestro presidente de gobierno de Sánchez, diciendo que era una persona frívola. Yo no lo creo. No ha sido frívola su posición porque está estratégicamente defendiendo solamente su sillón en Moncloa. Y eso es mucho peor que una frivolidad. Estoy segura de que ahora ya estás de acuerdo conmigo con esta matización y que olvidas tu generosidad. Absolutamente, pero es que la frivolidad puede ser muy, 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 muy peligrosa. Muy peligrosa. Sí, Como sí, en este totalmente caso. de acuerdo. Pero en este caso es estratégica y malintencionada. Y buscada. Oye, muchas gracias, Miriam. Ese punto del ciudadano que ya se vuelve peligroso porque la democracia está siendo atacada desde dentro, y aparte nos ha recordado algo que no lo hemos mencionado, ¿no? Y es que, en efecto, los partidos que abiertamente buscan destruir España para irse, no te puedes ir sin antes romper España, ¿no? O sea, por naturaleza, no puedes irte de un folio, me quiero llevar una parte, antes de llevarte esa parte, rompo el folio. Vale, rompes España y esos están en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. En fin, esto yo creo que merecía la pena hacer este podcast para decir esto. Estamos en efecto de acuerdo, lo cual es bastante raro, como sabemos, y bastante grave. Este tipo de actos de podcast, ¿no?, que estamos grabando, lo enviaremos a los socios y los intercalaremos con charlas, bueno, pues para que sea un hilo de sentido común, ¿no? Y yo sobre todo de sentido común, de volver a lo básico, ¿no? Como decía Gorka, yo voy a ser muy sencillo. Pues es que esto es muy sencillo, ¿eh? O sea, aquí no hay que elaborar mucho ni ser muy inteligente para opinar sobre esto. Muchísimas gracias a todos. Y la próxima pues es ver este podcast que lo enviaremos a todas nuestras bases de datos. Gracias por la intervención de todos y, como digo, sobre todo por el sentido común, por el sentido común, que es lo que tratamos ahora de aportar a la sociedad. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros, a todos. Adiós. Buen domingo. Adiós. Hasta luego. Buen domingo.